16. El invierno era aún un fenómeno nuevo y no del todo bienvenido en Rusan. Originalmente había sido un mundo templado, su clima controlado y moderado por los vastos bosques boreales que dominaban la superficie del planeta. Pero durante el conflicto prolongado entre la Hermandad de la Oscuridad y el Ejército de la Luz, millones de hectáreas de árboles ancestrales habían sido diezmadas, convirtiendo una gran franja del hemisferio norte de Rusan en un páramo árido y desolado. Solos, los dramáticos cambios en los rasgos geográficos del mundo no podrían haber sido suficientes para afectar a un cambio climático significativo. Sin embargo, el daño al ambiente dejó el mundo más vulnerable a la terrible devastación de la bomba mental. Tras el arma definitiva de Khan, un nexo poderoso en la fuerza fue creado. Una tormenta invisible de energías del lado oscuro y luminoso, capaz de alterar permanentemente los patrones del tiempo del planeta. Como resultado, incluso en las regiones del planeta donde los bosques aún aguantaban, la nieve, una rareza en las generaciones hace tiempo pasadas, se convirtió en una ocurrencia anual regular. Los inviernos sin precedentes típicamente duraban solo un par de meses, pero eran prácticamente brutales en un ecosistema que había evolucionado hacia un clima mucho más cálido. Parte de la flora y fauna de Rusan, como los humanos que aún habitaban el mundo, habían aprendido a adaptarse. Otras especies simplemente murieron. Con los años, Darovit había aprendido que había 3 claves para sobrevivir al frío duro. La primera clave era simplemente vestirse por capas. Su capa con capucha fue un regalo de un granjero que había tratado por un caso malo de podredumbre de hongos. El grueso suéter de debajo le había sido ofrecido como un pago por un minero después de que Darovit enmendara el pie del hombre. Se lo había aplastado accidentalmente con su propio martillo neumático. De hecho, cada atavío de su persona, la camiseta de manga larga, sus pantalones gruesos, sus botas forradas, el guante de piel de su mano izquierda y el puño hecho a medida que cubría su muñón amputado, le había sido dado por los locales que habían ido a su hogar, aislado, buscando ayuda del ermitaño sanador. La segunda clave para sobrevivir al viento del invierno y a la nieve era permanecer seco. Había aprendido a observar el cielo, buscando refugio ante la más ligera señal de precipitación. Si permitía que sus ropas se mojaran, la hipotermia podía instalarse fácilmente antes de que fuera capaz de encontrar ayuda. Era una de las desventajas que venían de vivir solo dentro de las profundidades del bosque, pero Darovit se había acostumbrado demasiado a su vida de soledad como para abandonarla ahora. En sus primeros años, había sido un vagabundo errante, explorando las espesuras de Rusan mientras viajaba entre los pequeños bolsillos de civilización dispersos sobre la tierra. Pero mientras aprendía a cazar y buscar comida para sí mismo, encontraba menos y menos motivos para aventurarse en las ciudades y villas por las que pasaba. 6 años antes, se había cansado de su existencia nómada, localizando una posición remota habitable bajo un gran grupo de árboles que le darían cobijo. Había construido una cabaña simple de ramas y barro. La cabaña le daba una sensación de permanencia y estabilidad, mientras que todavía le permitía disfrutar de la paz interior que había encontrado en su aislamiento autoimpuesto. No había otros asentamientos humanos en 10 kilómetros desde su casa, e incluso la colonia de seguratas más próxima estaba casi a 5 kilómetros de distancia. Aún así, eso no significara que no tuviera visitantes. Por las enseñanzas de los seguratas y las experiencias de sus viajes de la juventud, se había vuelto sabio en el tema de las hierbas medicinales y los remedios naturales. 3 o 4 veces al mes sería visitado por alguien que le imploraría tratar algún mal o herida. Darovit nunca hacía irse a esa gente, pidiéndole solo a cambio que respetaran su privacidad, aunque a menudo los pacientes le entregaban pequeños regalos, como las ropas que ahora llevaba, como muestra de su gratitud. La tercera clave para sobrevivir a los inviernos inhóspitos de Rusan era nunca aventurarse en la noche. Las temperaturas que helaban los huesos, el riesgo de perderse y ser incapaz de encontrar refugio, e incluso el depredador ocasional, hacían de arriesgarse en la oscuridad una propuesta peligrosa e imbécil. Aún así, Darovit estaba en mitad de la noche, con sus pies crujiendo sobre la nieve depositada por el viento. Abandonó el calor de su cabaña hacía muchas horas mientras salía para ver con sus propios ojos si los rumores que había escuchado de muchos de sus pacientes recientes eran ciertos. Darovit, enfadado,
No, susurró él al pequeño segurata de pelaje verde que flotaba sobre él. Solo tengo curiosidad. Por razones que aún no entendía del todo, los seguratas habían desarrollado una particular fascinación con él. Durante el día, había siempre 2 o 3 de ellos rodeando su domicilio, y cada vez que abandonaba su cabaña, al menos una de las criaturas inusuales le acompañaba. Quizás se sentían responsables por su bienestar después de rescatarle de la caverna de la bomba mental, y quizás se habían sentido atraídos hacia él por sus vocaciones compartidas. Los seguratas aliviaban la angustia mental de aquellos que sufrían o que tenían dolor, y Darovith había escogido compartir sus talentos sanadores con cualquiera que fuera a buscar socorro. Era incluso posible que simplemente lo encontraran entretenido o divertido, aunque en realidad Darovith no sabía ni los seguratas tenían sentido del humor. Rápidamente se había acostumbrado a su constante compañía. Eran compañeros gentiles y parecían percibir cuándo estaba de humor por la conversación y cuándo simplemente deseaba que le dejaran solo con sus pensamientos. La mayor parte del tiempo encontraba su presencia calmante y reconfortante, aunque algunos seguratas eran menos reconfortantes que otros. La joven hembra que le acompañaba ahora, June, parecía ser más habladora que sus compatriotas. «Darovith a casa ahora». «Aún no», susurró él. 2 de las 3 hermanas lunas de Rusan estaban brillando llenas esta noche. Su luz, reflejándose en la capa plateada de escarcha y en la sábana blanca de nieve que se había acumulado durante las pasadas semanas. Darovith estaba agachado tras una arboleda, inclinándose en su bastón para caminar, para apoyarse y extender el muñón de su mano derecha para apartar a un lado las ramas para poder espiar a través de ellas sin que le avistaran. A través de las nubes de vapor de su propio aliento, estudió la escena que confirmaba que los rumores eran ciertos. Los Jedi habían vuelto a Rusan. Darovith se había mofado abiertamente la primera vez que un paciente mencionó que la República iba a construir un monumento para honrar a aquellos que habían caído en Rusan. No tenía sentido llevar a cabo ese proyecto ahora, había argumentado Darovith, una década después de la batalla. Aún así, no había forma de negar lo que vio a través de las ramas. Un gran trozo de tierra al borde del bosque se había despejado de nieve, revelando los campos helados, cubiertos de maleza de debajo. El perímetro había sido marcado con estacas y cadenas de supervisor, y la excavación ya había empezado. Los profundos surcos del suelo excavados por los droides de construcción para poner los cimientos que parecían a Darovith como una herida sobre el propio planeta. Varias docenas de grandes piedras estaban dispersas por el sitio, cada una llevada a Rusan desde el mundo natal de cada uno de los Jedi muertos que iba a honrar el monumento. A los ojos de Darovith, las rocas alien destacaban como un Wookiee en una multitud de yaguas, intrusos no invitados desfigurando el paisaje de Rusan. «No tienen derecho a estar aquí», susurró enfadado. «No daño a nadie», sugirió June. «Esta tierra solo está ahora empezando a sanarse de su maldita guerra», respondió él. «Ha llevado 10 años a la gente dejar todo esto atrás. Ahora los Jedi quieren abrir heridas viejas». «Senado aprobó, no Jedi. No me importa lo que diga la historia oficial. Sé que los Jedi están tras esto. Traerá problemas». ¿Problemas? June era demasiado joven para recordar la guerra que había devastado su mundo. No había sido testigo de la muerte sin sentido y el sufrimiento que llevó a cientos de colonias de seguratas a la locura, dañados más allá de toda esperanza de salvación. Los seguratas heridos habían proyectado pensamientos de dolor y tormento, atacando e incluso matando a otras criaturas vivientes hasta que fueron masacrados por equipos Jedi que fueron mandados para borrarlos del mapa. «Los Jedi y su guerra casi destruyen Rusan», le dijo Darovith. «Innumerables miles de hombres, mujeres y niños murieron. Los bosques ardieron y tu especie fue cazada casi hasta la extinción. Sith empezaron guerra. Los Sith no podían haber tenido una guerra ellos solos. Necesitaban a alguien con quien luchar, y Hoth estaba más que dispuesto a lanzar a sus seguidores Jedi contra ellos», argumentó Darovith, preguntándose cuántos sabían de su pasado los seguratas, y June en particular. Ambos bandos fueron igual de culpables. «Darovith culpable», era una afirmación de hecho, más que una pregunta. «Quizás», admitió el joven, inclinándose sobre su bastón, «pero los problemas parecen seguir a los Jedi donde quiera que vayan, y no voy a quedarme sentado a observar para que puedan destruir este mundo una segunda vez».
Aparte de los droides de construcción, el sitio de excavación estaba desierto. Los equipos orgánicos solo trabajaban bajo la luz del día, agachándose y sosteniendo su bastón en paralelo al suelo a su lado. Darovith reptó fuera de la cobertura de los árboles. «¡Paz! ¡Calma!», proyectó June tras él, tratando de suavizar su rabia. Pero no fue lo suficientemente valiente como para seguirle hacia el campamento abierto, y él ignoró las súplicas hasta que cruzó más allá del alcance de su comunicación telepática. Darovith no era poderoso en la fuerza. Ese era parte del motivo por el que había fracasado en sus intentos de unirse tanto a los Jedi como a los Sith, pero tenía una afinidad menor con ella, suficiente para permitirle deslizarse por el sitio de excavación sin ser visto ni percibido por los droides de construcción semi-inteligentes. Los droides de construcción se empleaban para tareas básicas, simples. La mayoría del trabajo en el monumento se haría con un equipo que utilizara maquinaria pesada y carros flotantes. Moviéndose rápidamente, Darovith se abrió paso hasta el carro más cercano, agachándose fuera de la vista tras él. Había ido preparado, reservando un gran suministro de raíces de taz molidas y 2 puños de pétalos aplastados de flores de vid de cintilo en los bolsillos de su capa. Individualmente, las 2 sustancias no eran nocivas. Aún así, cuando se mezclaban juntas y se humedecían, tenían una intención sorprendente. Con su mano buena, hizo palanca para abrir el panel de mantenimiento del carro, justo debajo de la caja de control, e introdujo 4 pétalos de cintilo en las bobinas repulsoras. Luego, esparció un pellizco de polvo de raíz de taz sobre los pétalos. Luego, como toque final, agarró un puñado de nieve, dejando que se derritiera en su guante para poder soltarlo sobre la mezcla. Hubo un suave siseo y un olor fuerte a claymore, mientras los elementos se combinaban para formar una pasta altamente corrosiva, que empezó a comer abriéndose paso a través de las bobinas repulsoras. Darovith golpeó la cubierta del mantenimiento del carro de vuelta a su sitio. Unos escasos zarcillos de humo marrón verdoso salieron de debajo. Darovith pasó la siguiente hora moviéndose de carro en carro, deteniéndose cuando el droide de construcción vagaba por ahí en sus tareas preprogramadas, ignorante del vándalo en medio de ellos. Para cuando volvió donde June todavía estaba esperándole, cada carro había sido deshabilitado. Solución temporal. Reemplazarán. Las bobinas repulsoras son caras, dijo Darovith, y siempre están muy solicitadas. Esto debería retrasarles al menos una semana. Entonces, ¿qué? Tengo un par de trucos más en mi manga para nuestros amigos Jedi, aseguró la pequeña segurata. Esto fue solo el principio. Luz, pronto. ¿Casa ahora? Darovith miró arriba y vio el leve brillo del primero de los soles gemelos de Ruusan saliendo por el horizonte. Casa, aceptó él. Habían pasado 3 semanas desde que Sana se presentara ante su maestro con la tarjeta de datos que casi le había costado la vida a la joven aprendiz. Bane había utilizado ese tiempo para estudiar los contenidos de la tarjeta de datos con cuidado, analizando cada trozo de información que Heron había reunido sobre Belia Darsu. Comprobó muchos de los datos con sus propias fuentes, verificando todo lo que podía para autentificar las investigaciones de Heron. Y Bane, ahora, estaba seguro de que todo lo que el hombre mayor había descubierto era cierto. Los experimentos de Belia en la alquimia Sith habían revelado los secretos que le permitían rodearse de un ejército de tecnobestias, incluso más impresionante, al menos desde la perspectiva de Bane. Belia había creado con éxito su propio holocrón, y había una fuerte evidencia que apoyaba la teoría de que el holocrón que había creado, el depositario de todo su conocimiento, todavía estaba oculto en alguna parte de su fuerte en Tython. Bane hizo correr la última comprobación de diagnóstico en su navío. No podía permitirse que algo se rompiera en el siguiente viaje. La ruta hiperespacial hacia el núcleo profundo era traicionera, y si algo iba mal, no había oportunidad de que nadie fuera a encontrarle. Moriría de una muerte fría y solitaria, un cuerpo congelado flotando en un ataúd de metal alrededor del agujero negro en el corazón de la galaxia. Los sistemas del Místico parecían todos estar en perfecto orden. Uno de las nuevas series infiltrador diseñados por Shienar, el Místico, era un caza de largo alcance de tamaño medio que Bane había adquirido anónimamente a través de su red de nombres de paja y suministradores en las sombras.
Construidos para llevar hasta 6 pasajeros, los infiltradores estaban armados con armas ligeras y equipados con unas placas mínimas, el centro del modelo siendo la velocidad y la maniobrabilidad. El Místico había sido personalizado con la adición de un hipermotor de clase 4, permitiéndole superar virtualmente a cualquier otro navío que se encontrara. Aunque había sitio en el navío tanto para el maestro como para la aprendiz, Vane había decidido que Sana no le acompañaría en su viaje a Titan, pero ella no iba simplemente a esperar en Ambria a que volviera. Junto con su estudio de la tarjeta de datos, Vane también había pasado gran parte del tiempo pensando en los orbaliscos enganchados en su carne. Aunque era posible que descubriera nueva información en Titan que desbloqueara los últimos secretos de crear un holocrón, era posible que Velia hubiera tenido éxito utilizando exactamente el mismo proceso que había empleado él en sus intentos fallidos. Vane todavía no podía descartar la teoría de que los orbaliscos eran responsables de su fracaso, desangrándole de las energías del lado oscuro que necesitaba para completar el proceso. Había otras consideraciones también. 2 veces ahora se había perdido en una ira sangrienta, el pensamiento y la razón reemplazados por la urgencia de mente de destruirlo todo y todos a su alcance. La primera vez que ocurrió, había dejado su campamento en ruinas, un inútil y sin sentido gasto de recursos. La segunda vez, casi había ido a un precio mucho mayor. Si hubiera tenido éxito en matar a Sana, todavía habría encontrado la tarjeta de datos de Heron en ella, pero también habría estado forzado a encontrar una nueva aprendiz. Una década de entrenamiento se habría perdido, tirada por su locura temporal. Sana se había salvado explicando los motivos tras sus acciones. Había actuado en perfecta concordancia con las enseñanzas de su maestro, un hecho que Vane debería haberse dado cuenta por sí mismo, pero los orbaliscos le cegaban a sus maquinaciones habilidosas, y ahora entendía que el poder crudo que le garantizaban llegaba a expensas de la sutileza y la astucia. Así que, mientras él iba a Titan a enfrentar los peligros y defensas del fuerte perdido de Velia, Sana llevaría a cabo una misión propia. La nave de Heron era magnífica. Un crucero personalizado de 80 metros de longitud podía cómodamente contener a 20 pasajeros. Aún así, solo se requería un único piloto para operarlo. Cada detalle de su construcción y diseño había sido hecho a las especificaciones precisas y espléndidas de Heron, equipada con suficiente poder de fuego y armadura de placas para superar una pequeña nave capital. El interior era, aún así, lo suficientemente lujoso para albergar una cena formal para dignatarios planetarios. No se habían ahorrado en gastos. El navío era tanto un símbolo de su increíble riqueza como un modo de transporte. Solo había una cosa que a Sana no le gustaba. La había llamado Loranda, como su madre. Extendió el brazo hacia adelante y presionó los controles, maravillándose ante el suave despliegue y la respuesta del mando mientras guiaba la nave arriba y afuera de la atmósfera de Ambria. En 2 días estaría aterrizando en Coruscant. Sin duda, tendría que sobornar a un administrador de espaciopuerto para mantener su llegada fuera de los libros oficiales. El Loranda aún estaba registrado a nombre de Heron, y su llegada atraería atención inmediatamente si era registrada ante las autoridades apropiadas. Afortunadamente, era una práctica común para los nobles de Sereno hacer aterrizajes no programados y no registrados, incluso en Coruscant. La riqueza no estaba unida a las reglas de los ciudadanos normales de la República, y hacerse pasar por un sirviente mandada para sobornar a un administrador de puerto al aterrizar no resultaría inusual a nadie. Llegar al mundo sin atraer la atención indebida sería la parte fácil de su misión. Ganar acceso a los archivos del Templo Jedi sería mucho más difícil. Vane estaba tomando un riesgo tremendo mandándola allí. Había pasado la última década ocultándose de los Jedi, y ahora ella iba a entrar en el mismo corazón de la Orden. Pero no podía cuestionar su decisión, no cuando había sido en parte responsable. Había sido ella la que había plantado las primeras semillas de duda en la mente de su maestro sobre los orbaliscos, y ahora sus planes habían dado frutos. Vane había decidido, por su bien y por el bien de los Sith, que se libraría de la infestación. Nada en los experimentos originales de Freedom Nath indicaba que los orbaliscos pudieran ser extraídos del hospedador, y la propia investigación de Vane en el tema había fracasado en descubrir nada en contra. Pero los archivos Jedi eran la mayor colección única de conocimiento reunido de la galaxia conocida.
Si existía una respuesta, la encontrarían allí. Su maestro había tomado cada precaución para mantener su auténtica identidad oculta mientras visitaba los archivos. A través de su red de informantes misteriosos y contactos en las sombras, había reunido una lista de nombres y archivos de trasfondo para virtualmente cada miembro de la Orden Jedi. De esta lista, había escogido un nombre que encajaba con su propósito: Nalia Adolu. Nalia era una Padawan de aproximadamente la edad de Sana, bajo la tutela de Ano Wenchi, un famoso maestro Jedi, Pingani, solitario en el mundo de Polus en el borde exterior. Durante la pasada semana, Sana había memorizado cada detalle de su perfil e historia, junto con la historia del maestro Ano, para poder hacerse pasar por la joven. La historia encubierta era simple. Sana clamaría que su maestro estaba estudiando una estirpe rara de organismos parásitos que vivían bajo la superficie cubierta de hielo de Polus. Ansioso por comparar la recién descubierta forma de vida con especies similares de otros mundos, pero perezoso de abandonar la tranquilidad de su mundo natal, había mandado a su Padawan para reunir los materiales de investigación de los archivos Jedi. Aún así, necesitaría más de una historia encubierta plausible para mantener su disfraz cuando se presentara ante el bibliotecario en jefe y le pidiera permiso para ver los archivos. Sana y Nalia eran de la misma edad, eran bastante de la misma altura y compartían la misma constitución atlética. Ambas tenían el pelo largo, suelto, aunque Sana había teñido sus mechas de un negro profundo, lustroso, para que encajara con los de la otra mujer. Habían pasado 5 años desde que Nalia abandonara por última vez a su maestro en Polus, así que había poco riesgo de toparse con alguien que la conociera lo suficiente como para reconocer a Sana como una impostora. Pero incluso si su apariencia no le traicionaba, había otro elemento final a considerar. A través de su misión, estaría rodeada de sirvientes de la luz. Si percibían el lado oscuro en ella, estaría expuesta al instante. El secretismo que ella y Bane habían trabajado tanto para conservar sería destruido. Todo por lo que habían trabajado la última década, todo por lo que habían logrado, sería para nada. Ella seguro sería capturada, posiblemente condenada a muerte, y su maestro sería cazado y masacrado. La única forma de que el plan funcionara era que pudiera utilizar el poder de la brujería Sith para enmascarar su fuerza, mientras simultáneamente proyectara un aura de energía del lado luminoso. Era un hechizo complicado, uno que nunca había probado antes. Requería de un equilibrio de fuerza y delicadeza, y lo había practicado continuamente en las semanas que llevaban en su partida. Aún así, pese a sus mejores esfuerzos, aún había momentos en los que su concentración se le escapaba y su verdadera naturaleza se mostraba a través. Ella solo tenía que esperar que, si ocurría en Coruscant, ninguno de los Jedi estuviera lo suficientemente cerca como para darse cuenta.